56, Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo ves la fotografía? ¿Qué ves ahora mismo en tus pantallas? ¿A dónde estás mirando? Te las comparto para que podamos verlo juntos. Mira, básicamente yo estoy siguiendo dos niveles. Uno sería el Eurostoxx 50. Puedes verlo claramente en zona de resistencia. Son los máximos que alcanza el índice después del rebote violento que tiene el mercado tras la intervención de Rusia en Ucrania. Este digamos, rebote ha llegado los precios hacia su antigua zona de soporte, que es siempre resistencia. En este caso, manteniéndose en todo momento el proceso correctivo, decirlo así, con máximos decrecientes y por debajo de su media de 200 sesiones. Esto ha cambiado, ¿no? Tenemos el índice por encima de su media de 200 sesiones, lo cual es una muy buena noticia, y lo tenemos rompiendo máximos decrecientes, lo cual, de alguna manera, al menos nos dice que lo que es la tendencia bajista pues está bastante deteriorada. Es decir, el mercado ha avanzado mucho, ha avanzado bien, con un doble suelo para empezar, respetando su zona de mínimo previo, etcétera. La verdad es que la forma en la que el mercado se ha vuelto al alza es muy positiva y sugiere que no hay que dejarse, a lo mejor, iluminar por la tendencia bajista previa, olvidando la tendencia alcista anterior, que muchas veces esto es muy de los técnicos. Es la última tendencia es la que manda. No, aquí hay muchas tendencias, todas entran en juego y todas dialogan entre ellas. Y esta tendencia se ha reconstruido también desde una zona de muy importante soporte en largo plazo, que eran los máximos del verano de 2020, la última corrección que tuvimos antes de que Biden llegue al poder y consigamos una vacuna para el COVID. Entonces, superar esta zona de resistencia, estos máximos post-intervención rusa en Europa, configuraría una figura de vuelta impecable. Es decir, el mercado se estaría reconstruyendo desde una zona de gran soporte en largo plazo o en medio largo plazo y desde ahí estaría alumbrando en teoría un nuevo mercado alcista que como poco tendría que llevarnos hacia los máximos, pero que por objetivo mínimo teórico debería ir más allá. El problema que tenemos ahora mismo es que hemos llegado aquí muy rápidamente, mucha sobrecompra y parece difícil seguir subiendo. Obviamente yo preferiría una corrección que se produjera por encima, es decir, ruptura y que luego nos pasemos semanas o meses consolidando esta zona, porque el proceso ha sido realmente notable, es complicado seguir escalando. Y el problema que tenemos es que cualquier lectura de estos niveles es una lectura peligrosa porque se da una zona de resistencia crítica. Eso podemos extrapolarlo al mercado americano. El mercado americano ha vivido procesos similares. Si cogemos el Dow industrial, veremos que en su versión total return se ha ido prácticamente a los máximos del verano, a su última zona de máximos decrecientes. Con lo cual las tendencias bajistas siguen vivas. Lo que pasa es que, como digo, bastante deterioradas. En movimientos anteriores no hemos visto una potencia tal como para mantener el índice tan claramente durante muchas sesiones por encima de su media de 200 sesiones. Hay otros índices que han recuperado muy bien. Estamos viendo, por ejemplo, mejora en los bonos. Yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta en este momento de intento de ruptura. Estamos viendo un intento también de reconstrucción del eurodólar, desde zonas de importante soporte. Esto que está haciendo el mercado de bonos es llamativo. Podríamos decir que por primera vez en bastante tiempo le tenemos por encima de primeras resistencias, desde una zona de importante soporte en proceso de fondo, como podría ser la base de estos canales bajistas. Pasan 10 años, pasan 30 años. Bien, el problema del mercado americano, como digo, es qué va a pasar con su tecnología, ¿no? Que ha estado bastante retrasada. Hemos visto una recuperación del S&P 500 que va muy pesado por la tecnología, que es solamente el 0,618 del movimiento bajista anterior. Estamos muy lejos de superar una media de 200 y de atacar esas resistencias de fondo. Y claro, ver romper al Eurostoxx 50 o el Stoxx 50 o a quien sea sin que el mercado americano reconstruya, pues genera bastantes dudas. Entonces, por un lado bien, por otra menos. Si nos fijamos en el sector de tecnología y nos fuéramos a Europa en vez de Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿qué pasa si me lo miro en Europa, me doy cuenta, y esto es algo que podríamos también decir que es general en Estados Unidos, ya te explico por qué? La verdad es que la tecnología tiene bastante mejor pinta de lo que parece. Esto es un cabeza y hombros. Esta recuperación también, por ejemplo, la tiene el SOX, el índice de semiconductores de Filadelfia en Estados Unidos, muy consistente en la recuperación, con estructuras de vuelta bastante más claras de las que podría tener el Nasdaq. Y esto se explica porque realmente el Nasdaq no es que esté haciéndolo tan mal, es que quien lo está haciendo mal son las FANG. Es decir, si tú le quitas a los pesos pesados, obtienes un Nasdaq que ha recuperado con mucha más fuerza. Ahora tenemos un 30% de compañías del Nasdaq por encima de su media de 200 sesiones. Esto es muy superior a lo que teníamos, por ejemplo, en julio. Y no estamos muy por encima de aquellos niveles si cogemos el Nasdaq. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el conjunto de la tecnología sí ha recuperado. Quien no ha recuperado son las grandes.
Y las grandes siguen en esa apatía, ¿no? Si tomamos el rebote, vemos que básicamente lo que tenemos es una bandera, como la que tendrían los bonos, aunque los bonos ya han empezado a superarla. Y eso no es un patrón de vuelta, es un patrón de continuidad. Necesitamos superar estos máximos de la sesión de hace un par de días para que el Nasdaq empiece a tener mejor pinta. Pero como digo, la tecnología está de forma general más o menos aquí arriba, no está aquí abajo. Y eso es algo positivo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en toda esta recuperación con resistencia ascendente, de la que os estuve hablando durante muchos meses, cuando el mercado subía, en 2021, todas las tecnológicas caían. Quien no caían eran las grandes. Y teníamos cada vez más y más y más tecnológicas por debajo de su media de 200 sesiones. Ahora es al revés. Todas esas se están mejorando. Y no lo hace la gran tecnología. Es como que la gran tecnología no parece anticipar muy bien el futuro, salvo que caigamos desde aquí. Es decir, que las pequeñas intuyen mejor lo que va a pasar en los próximos meses. Supongo que porque al final estas grandes compañías con mucha liquidez, pues atraen más y más y más dinero del mercado hasta que llega un momento que ya ni por asomo. Entonces el dinero sale y bueno, ahora está costando volver a estas compañías porque bueno, no han estado tan penalizadas y al que acaba de salir le cuesta más volver a entrar. Yo creo que aquí podemos decir que está un poquito la clave, ¿no? Si el Nasdaq es capaz de superar estos máximos de la zona de 12.120 y pico, podemos aspirar a dejar el mercado bajista atrás. Si no, pues el mercado está haciendo grandes esfuerzos, pero todavía hay muchas incógnitas que resolver. Pues muchísimas gracias por ese análisis, Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Buen día y buen negocio, Carlos. Igualmente, hasta otra.